Bienvenidos al canal de terror más aterrador. Aquí encontrarás el escalofriante mundo de las historias de miedo, los sucesos paranormales y las leyendas más espeluznantes. Prepárate para sumergirte en un océano de terror mientras exploramos los rincones más oscuros de la realidad. Si te gusta sentir la adrenalina recorriendo tus venas y disfrutas de los sustos más intensos, has llegado al lugar indicado. Cada video te llevará a un viaje lleno de misterio y emoción, donde conocerás lo inexplicable y te enfrentarás a lo desconocido. No importa si eres un valiente cazador de emociones fuertes o simplemente un curioso buscador de historias inquietantes, aquí encontrarás tu dosis de horror. Así que prepárate para temblar, suscríbete y acompáñame en este escalofriante viaje al lado más oscuro de la realidad. Bienvenidos al canal de video de terror, donde tus peores pesadillas se hacen realidad. Juan, un taxista de Zaragoza, vivía con su esposa y sus 2 hijos. Habían llegado a la ciudad hacía poco y Juan trabajaba en un turno nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Una noche, Juan recibió un aviso de un cliente que quería ir al centro de la ciudad. Juan lo llevó a su destino sin problemas, pero cuando el cliente se bajó, Juan sintió una extraña sensación de inquietud. Juan no pudo dejar de pensar en aquella sensación. A medida que pasaba la noche, el miedo aumentaba. Juan empezó a ver cosas extrañas en la carretera. Vio sombras que se movían en la oscuridad y escuchó ruidos que no podía identificar. Juan estaba cada vez más asustado. Pensaba que estaba perdiendo la cabeza, pero sabía que algo no estaba bien. A las 3 de la mañana, Juan recibió un aviso de un cliente que quería ir al cementerio. Juan no quería ir, pero necesitaba el dinero, así que, a regañadientes, salió a recoger al cliente. Cuando Juan llegó al cementerio, el cliente ya estaba esperándolo. Era un hombre alto y delgado, con el pelo largo y negro. Llevaba una capa negra que le cubría la cara. El cliente se subió al taxi y le dijo a Juan que lo llevara a la última tumba del cementerio. Juan se estremeció, pero no dijo nada. Juan condujo hasta la última tumba del cementerio. El cliente se bajó del taxi y le pagó. «Gracias», dijo el cliente. «No te olvides de mí». Y con esas palabras, el cliente se dio la vuelta y se fue. Juan se quedó solo en el cementerio, asustado y solo. Empezó a conducir de vuelta a la ciudad, pero no podía dejar de pensar en el cliente. ¿Quién era? ¿Por qué quería ir a la última tumba del cementerio? Juan llegó a casa y se acostó. No podía dormir, seguía pensando en el cliente. Al día siguiente, Juan le contó a su esposa lo que había pasado. Su esposa le dijo que estaba exagerando, pero Juan sabía que no lo estaba. Esa noche, Juan volvió a trabajar. Estaba decidido a descubrir qué estaba pasando. Juan recibió un aviso de un cliente que quería ir al cementerio. Juan sabía que era el mismo cliente de la noche anterior. Juan condujo hasta el cementerio y esperó al cliente. Cuando el cliente se subió al taxi, Juan le preguntó quién era. «No me importa quién soy», dijo el cliente. «Lo único que importa es que estás en peligro». «¿En peligro de qué?», preguntó Juan. «De mí», dijo el cliente. «Yo soy el fantasma del cementerio». Juan se quedó atónito. No sabía qué decir. «No me mates», dijo Juan. «Tengo una familia». «No te voy a matar», dijo el cliente. «Pero tienes que prometerme que nunca volverás a este cementerio».
Juan prometió que no volvería al cementerio. El cliente se bajó del taxi y se fue. Juan se quedó solo en el cementerio. Juan nunca volvió a ver al cliente, pero nunca olvidó lo que le dijo. Juan siguió trabajando como taxista, pero siempre evitaba el cementerio. Una noche, Juan recibió un aviso de un cliente que quería ir al cementerio. Juan se negó a llevarlo. ¿Por qué?, preguntó el cliente. «Porque es peligroso», dijo Juan. «Hay un fantasma». El cliente se rió. «No hay fantasmas», dijo. «Yo lo vi», dijo Juan. El cliente se quedó en silencio por un momento. «De acuerdo», dijo, «no te llevaré al cementerio». El cliente se bajó del taxi y se fue. Juan nunca volvió a ver al cliente. Juan siguió trabajando como taxista durante muchos años. Nunca volvió a ver al fantasma del cementerio, pero nunca olvidó lo que le dijo. Juan sabía que el fantasma estaba ahí fuera, esperando a su próxima víctima. María era una joven de 25 años que acababa de casarse con su amor de la infancia, Antonio. Se habían mudado a Sevilla para empezar una nueva vida juntos. María era una mujer alegre y optimista. Estaba emocionada de empezar una nueva vida con Antonio. Antonio era un hombre trabajador y cariñoso. Estaba muy enamorado de María. Los dos se mudaron a un pequeño apartamento en el centro de Sevilla. Era un apartamento acogedor y luminoso, perfecto para su nueva vida juntos. María consiguió un trabajo como secretaria en una empresa de turismo. Antonio trabajaba como vendedor en una tienda de informática. Los dos estaban muy felices juntos. Se amaban y se apoyaban mutuamente. Una noche, María estaba volviendo a casa del trabajo cuando se le hizo tarde. No había ningún taxi disponible, así que decidió caminar. Cuando estaba a punto de llegar a su casa, vio un taxi parado en la calle. El conductor se bajó del coche y le preguntó si quería subir. María estaba cansada y no quería caminar más, así que aceptó. El conductor era un hombre alto y delgado, con el pelo largo y negro. Llevaba una capa negra que le cubría la cara. María se subió al taxi y le dio la dirección de su casa. El conductor arrancó el coche y empezaron a conducir. María se dio cuenta de que el conductor no decía nada. Tampoco miraba por el espejo retrovisor. María empezó a sentirse incómoda. Intentó hablar con el conductor, pero él no le respondió. El taxi se detuvo en un lugar oscuro. El conductor se volvió hacia María y le dijo: «¿Estás preparada?». María no sabía qué decir. El conductor se bajó del taxi y le abrió la puerta a María. «Ven conmigo», le dijo. María dudó, pero finalmente se bajó del taxi. El conductor la llevó a un cementerio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó María. «Te voy a llevar al mundo más allá», le dijo el conductor. María se asustó, intentó escapar, pero el conductor la agarró por el brazo. «No puedes escapar», le dijo. El conductor la llevó a una tumba y la empujó dentro. María cerró los ojos y esperó a morir. María se despertó en un lugar oscuro y frío. Estaba tumbada en el suelo, dentro de una tumba. María se levantó y miró a su alrededor. Vio que estaba en un cementerio, pero no era el cementerio de Sevilla. El cementerio era mucho más grande y antiguo. Las tumbas eran más altas y las lápidas estaban cubiertas de musgo. María se dio cuenta de que estaba en el mundo más allá. María empezó a caminar por el cementerio. Estaba asustada y sola. De repente, escuchó un ruido. Se volvió y vio a un hombre parado frente a ella. El hombre era alto y delgado, con el pelo largo y negro. Llevaba una capa negra que le cubría la cara. «¿Quién eres?», preguntó María. «Soy el fantasma del cementerio», dijo el hombre. «¿Qué quieres de mí?», preguntó María. «Te he traído aquí para que te quedes conmigo», dijo el hombre.
María se asustó. Intentó escapar, pero el fantasma la agarró por el brazo. «No puedes escapar», le dijo el fantasma. El fantasma arrastró a María a una tumba, la empujó dentro y la cerró. María se quedó encerrada en la tumba. María se despertó en la oscuridad. Estaba tumbada en el suelo, dentro de la tumba. María empezó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó. María estaba sola y asustada. Sabía que tenía que encontrar una manera de escapar. María empezó a golpear la tapa de la tumba con sus manos, pero la tapa era demasiado pesada. María estaba empezando a perder la esperanza. Pensaba que iba a morir en la tumba. De repente, María escuchó un ruido. Se volvió y vio una pequeña grieta en la pared de la tumba. María se acercó a la grieta y empezó a gritar. Una mujer que pasaba por el cementerio escuchó los gritos de María. La mujer llamó a la policía. La policía llegó al cementerio y abrió la tumba. María fue rescatada. ¿Te ha gustado la historia y deseas apoyar el canal? Te invito a darle me gusta al video y suscribirte para no perderte ninguno de los escalofriantes contenidos que estaré compartiendo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando emocionantes historias de terror y ofrecerte una experiencia inolvidable. Gracias por unirte a esta comunidad de amantes del terror.